mayor o igual a 20/40. Realmente tiene muy buena visión. Doctora. Son condiciones que incrementan el riesgo del edema macular cistoideo, dentro de las cuales, ¿quiénes me pueden decir cuáles son las condiciones que incrementan el edema macular cistoideo? Uveitis, cirugía de cataratas, oclusión. Muy bien. Degeneración macular, retinitis pigmentosa o pigmentaria, la atracción vítrea. Los riesgos que tiene un paciente de padecer edema macular cistoideo secundario a cirugía de catarata o el síndrome de Irving-Gass están asociados a varios factores. Uno de los factores principales es la cirugía complicada en donde exista ruptura de la cápsula posterior y pérdida del humor vítreo. Otro de los factores son los pacientes diabéticos, pacientes que tengan PIOS elevadas sin tratamiento antes de la cirugía de catarata van a tener un alto factor de riesgo a padecer edema macular cistoideo. Historias de oclusiones vasculares, membranas epirretinales y el uso preoperatorio de los análogos de prostaglandinas se asocia con un alto factor de riesgo para desarrollar edema macular cistoideo secundaria a cirugía de catarata. La fisiopatología, pues se sabe que los factores proinflamatorios generan la presencia de los quistes en el espacio o en la capa plexiforme externa, que estos inicialmente se presentan en la capa nuclear interna y tras la progresión o el avance de la enfermedad aparecen en la plexiforme externa y en el espacio subretiniano. Por eso en algunos pacientes que padecen edema macular cistoideo podemos evidenciar el desprendimiento del EPR subfoveal. Aquí se debe esto básicamente a una disminución o pérdida en el flujo capilar, en el plexo capilar superficial y profundo. Aunque en el edema macular cistoideo no se ha esclarecido, en el edema macular cistoideo secundario a oclusiones vasculares no se ha esclarecido con precisión qué fisiopatología realmente genera el edema macular cistoideo. Next. El diagnóstico, pues, el paciente siempre refiere disminución de la agudeza visual. Podemos evidenciar en la tomografía o en la fluorangiografía o en la angiofluorescencia la acumulación de líquido que va a estar bien definida. En la fluorangio podemos evidenciar las áreas de fuga que nos va a revelar un patrón característico que es el patrón petaloide perifoveal. Podemos observar alrededor del disco áreas de fuga o no fuga presente y alrededor de los capilares maculares podemos evidenciar también fuga, que esto se debe básicamente a los espacios quísticos del edema macular cistoideo. En la autofluorescencia podemos evidenciar el desplazamiento del pigmento macular y la presencia de los quistes. Los patrones, pues el patrón va a ser el esponjoso o el petaloide. En esta imagen podemos observar en la fluorangiografía, en una etapa temprana, aquí en la fluorangiografía, en la etapa arterial temprana, si no estoy mal, un área de fuga, y aquí en la tardía, en donde se ve el área de fuga marcada. Y este es un patrón de autofluorescencia, en donde se evidencia el patrón esponjoso o petaloide, con mucha imaginación. Bueno, la tomografía es el diagnóstico, el gold estándar de estos pacientes porque nos permite identificar el edema macular cistoideo y cuantificar el espesor o el grosor retinal. Nos proporciona pues imágenes de las cavidades quísticas llenas de líquido, espacios hiporreflectantes pequeños, redondos u ovalados, asociados a tabiques o puentes que unen las capas de la retina y separan las cavidades. Next. En esta imagen, pues evidenciamos un patrón esponjoso, ¿ok? Hay grandes quistes y estos son los puentes que se evidencian o los tabiques.
La angiotomografía es una técnica diagnóstica emergente que actualmente viene siendo muy utilizada. Esta técnica pues nos permite determinar las áreas de disminución o ausencia de la perfusión retiniana en el plexo vascular profundo y en el superficial. La angio-OCT pues se puede considerar un poco superior a la fluorangiografía debido a que esta técnica nos permite cuantificar el flujo sanguíneo en los plexos capilar superficial y profundo. Esta es una imagen de la angiotomografía. Esta es una imagen en donde evidenciamos un plexo vascular de características normales que corresponde a la arquitectura retinal normal, y en este plexo pues vemos que no hay alteración en el flujo porque se ve según el rango de colores en el rango normal. En este anterior, devuélvete. En esta imagen, en la imagen B, pues observamos el plexo alterado, porque aquí va a haber cambios, ¿ok? Y acá, y esto se traduce en una zona vascular foveal, perifoveal aquí con alteraciones. Aquí en la capa o en el grosor retinal podemos evidenciar los espacios quísticos intrarretinales, el flujo o el plexo ya alterado porque hay cambios en la coloración. Azul nos habla y rojo nos habla de que hay un fluido marcado. Muy bien. El tratamiento puede suspender los análogos de prostaglandinas. También consiste en disminuir la respuesta inflamatoria secundaria a la cirugía de catarata. Para esto, los medicamentos más utilizados son los AINES o los corticoides tópicos. Pueden ser tratamiento único o combinado. Dentro de los 2 primeros meses de tratamiento, la inyección del acetónido de triamcinolona proporciona una mejoría significativa en la agudeza visual. Esto se debe a que reduce el grosor macular en comparación de los pacientes que son sometidos a vitrectomía sin el uso de triamcinolona. También podemos utilizar los anti-VEGF, el inhibidor de la anidrasa carbónica, la terapia inmunomoduladora en aquellos pacientes que tengan antecedentes de enfermedades autoinmunes, como el infliximab, y la vitrectomía con o sin uso de triamcinolona en aquellos pacientes que presenten una tracción vítrea secundaria a una ruptura de la cápsula posterior. Y pues aquí les traigo un cuadro de todos los medicamentos que se pueden utilizar en el edema macular cistoideo. Están los antiinflamatorios no esteroideos, los esteroides, el antiangiogénico, la anidrasa carbónica y los inmunomoduladores. De esto es importante resaltar que los inhibidores de la anidrasa carbónica se pueden utilizar en el edema macular inflamatorio, es decir, en causas uveíticas. Y el nepafenaco se puede utilizar en el edema macular crónico, ¿ok? En aquellos pacientes que no hayan respondido al uso del ketorolaco o el diclofenaco. El bromfenaco, pues realmente el nivel de evidencia no hay hallazgos comparativos que generen una disminución del edema macular cistoideo, aunque se puede utilizar. Eso es todo. ¿Tienen alguna duda, pregunta? ¿Cuánto tiempo? Entonces, luego a la semana y luego al mes. ¿Okay? Al mes, lo ideal es que si el paciente entre la segunda o tercera semana se refiere
evolución no ha mejorado, lo ideal es hacer una tomografía para evidenciar si hay alguna alteración en la actividad renal con base a eso, iniciar tratamiento. Y si iniciamos tratamiento, ¿cuánto tiempo tenemos que darle el tratamiento para...? Hasta 3 meses. ¿Okay? 3 meses. ¿Cuál recomiendas como primero si les tratamiento? Pues realmente yo sugiero la combinación de AINES y esteroides, ¿okay? Porque creo que les va mejor si solamente tratando de AINES. Y no hay respuesta, pues ya ahí tienes la gama. Podrías colocarle esteroides cancental, ¿okay? Cancenolona cancental o subconjuntival, vamos a hacer un poco la dosis una resolución lenta del cuadro y ser específico al paciente que su evolución no va a ser tan rápida. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? De los AINES, doctora, ¿el ketorolaco realmente tiene mejor función versus los otros o es...? Se ha demostrado que el ketorolaco, como uno de los primeros AINES, tiene una mejor respuesta comparándolo con los otros. Sin embargo, con el diclofenaco van a la par, no hubo dentro de los estudios, no hubo una diferencia significativa entre uno y otro, pero el ketorolaco es el medicamento AINES de primera opción. ¿Listo?